Hola, ¿cómo están? Hola, La semana anterior empezamos a trabajar con Lili de Menegaso, que inicialmente la conocimos en Colombia como una mujer dedicada a la educación inicial, con unas propuestas muy interesantes sobre cómo tratar a los niños y a las niñas. Pero hoy Lili está trabajando en algo valiosísimo, arquetipos junguianos. Y realmente, pues el tema es un poquito novedoso para muchos y es interesante que ella nos explique qué tienen que ver los arquetipos junguianos en el mundo de hoy y sobre todo lo importante que pueden ser para la pandemia y reparar heridas que muchísimos seres humanos, yo diría que casi toda la humanidad está sintiendo ante la incertidumbre, el miedo, ante tantas situaciones que nos cogieron casi que de sorpresa y no teníamos herramientas ni elementos para defendernos. Pero resulta que este señor Carl Jung lo pensó hace unos años, hizo una teoría, tiene un conocimiento y hoy se está aplicando. Y Lili de Menegaso nos está explicando cómo esos arquetipos. Vamos a preguntar primero qué es un arquetipo y vamos a mirar y hablar con ella qué significa este tema y cómo nos puede ayudar en este momento de pandemia. Lili, qué gusto volverte a tener aquí. qué gusto también poder hablar contigo y con Colombia y los colombianos a quienes quiero mucho porque estuve muchas veces en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, en tantos lugares. Listo. Lili, arranquemos por el comienzo. ¿Qué es un arquetipo? Arquetipo viene de argué antiguo y prototipo. Son prototipos antiguos. Es decir, Jung en un momento se separa de Freud porque siente, fue su colaborador muy intenso con él, pero en un momento se separa porque él considera que explicar eh, algunas eh, tipologías y algunas, digamos, enfermedades no podían explicarse solamente desde el tema de la libido, sino que había que ahondar en algo más que era el inconsciente colectivo. Es decir, en nosotros hay un inconsciente personal, pero ese inconsciente personal está cargado de inconsciente colectivo. Y ese inconsciente colectivo está cargado de arquetipos de nuestra historia personal. Han influido en nosotros nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y la historia de la humanidad. Hay arquetipos en nuestra vida que los podemos citar, por ejemplo, Judith en la historia, que fue una guerrera, una mujer guerrera, porque no solo hay guerreros hombres, o más cercano, la hermana Teresa de Calcuta, que en realidad es un símbolo del amor a la humanidad. Es decir, son símbolos que están en la historia y en nuestro inconsciente colectivo y que funcionan en nuestro inconsciente colectivo. Pero el problema es que cuando nosotros nos educan en, digamos, exagerando un poco ciertos arquetipos, no podemos jugar varios y no poder jugar varios arquetipos a veces es limitante. ¿Mm? Y No sé, es sano jugar en varios arquetipos, no nos podemos pegar de uno. si nos podemos pegar de uno. En realidad, por lo menos tenemos dos, porque el niño lo jugamos todos. El huérfano lo jugamos todos, porque en algún momento sentimos la orfandad, no porque se murió el mamá o el papá, sino porque sentimos una herida profunda. Entendemos que existe la muerte, entendemos que a veces estamos solos frente a determinadas dificultades. Entonces, hay algunos que todos los jugamos en algún momento, pero cuando nos ponemos grandes, cuando ya terminamos de inspirar cosas del medio y tenemos que exhalar cosas del medio, a veces nos centramos en uno. Por ejemplo, uno que se usa mucho ahora es el guerrero. Digamos, hay un arquetipo del guerrero que podemos decir que el ejecutivo tiene que ser un guerrero en muchos momentos. En este momento, los médicos, aparte de su humanidad, tienen que ser guerreros, están luchando con una pandemia. Entonces, este es un arquetipo muy jugado, muy jugado. ¿Cuál es lo negativo? Hay un arquetipo, los arquetipos tienen positivo y negativo. Sí, tienen luces y sombras.
Ajá. Jung y Carola Pearson y otros más como, bueno, no voy a nombrar autores porque no tiene importancia en este momento, hablan de las luces y las sombras que todos tenemos. Según ¿Cuántos arquetipos hay? Primero, ¿cuántos arquetipos hay? hay muchísimos, pero hay algunos que son predominantes, Por que son, ejemplo, por ejemplo, el niño, por ejemplo, el inocente, porque el niño inocente es interesante porque uno puede jugar el arquetipo del niño cuando es chiquito, pero puede ponerse grande y puede quedarse inocente. Si lo juega demasiado y si los padres lo hacen sentir que puede tener todo, él puede llegar a ser un maduro inocente, por ejemplo, qué ¿no? bien, qué bien. Entonces, sí. Entonces, eso, después está el peregrino, está el guerrero, está el amante, que todos lo jugamos porque en algún momento no es el amante solamente entendido como se suele entender, sino algo que amamos, que nos apasiona. Podemos no tener un ser humano que sea nuestro amante. Eso funciona como amante también, pero puede ser también una pasión que tenemos hacia algo, ¿no es cierto? Después, el mago, cuando nosotros creemos en las cosas mágicas, el sabio que ya nos inhibe cuando hablamos del sabio porque es el que tiene un gran trabajo de su mundo interno. Ya el ego no funciona tanto, funciona el sí mismo. Yo no hago las cosas para que me reconozcan, para sentir que logré tener un barco, tener una quinta, no. Lo hago porque siento que esto tiene que ver con mi realización personal. Conocer los arquetipos que manejo, ¿en qué me ayuda a mi vida cotidiana, Lili? ¿En qué tengo mejor calidad de vida si conozco los arquetipos donde yo me puedo desenvolver? Los arquetipos, conocer los arquetipos, ¿sabes a qué te ayuda? Que es lo mejor de todo, es a tu autoconocimiento. Cuanto más yo me conozco a mí misma, mejor voy a ser con los otros y conmigo misma. Y Listo. Eso que me estás contando me parece muy importante. Vamos a comerciales y ya continuamos. Te estaba preguntando, Lili, los arquetipos entonces me ayudan, ¿de qué manera? Conocerlos, el conocimiento de los arquetipos, ¿en qué me ayudan a tener mejor calidad de vida? exactamente, porque cuando yo conozco los arquetipos y lo enseñan bien, la persona que da arquetipos tiene que hacer vivencias, promover vivencias en la persona, ya sea por la reflexión, ya sea por un trabajo corporal, que se puede hacer incluso por virtualmente. Y entonces yo ahí me voy dando cuenta, una de las cosas que yo veo mucho en mi trabajo es que la gente se da mucha cuenta de que juega mucho el guerrero, que juega mucho el peregrino por ahí, sin usarlo en su totalidad o en su mayor exponencia, y juega muy poco lo del bufón, entendiendo como humor o diversión. Cada vez más nos volcamos hacia, ¿cómo te puedo decir? Hacia el deber ser y no al ser, ¿no? El Porque deber ser es lo que la sociedad y la cultura esperaría de mí y no el ser lo que yo quisiera ser, lo que yo quisiera alcanzar. exactamente, exactamente. Entonces, los arquetipos te ayudan a descubrir qué es lo que vos estás haciendo de más y estás haciendo de menos. Y lo que estás haciendo de menos a veces es algo que te estás robando a vos mismo, algo que te estás robando a vos mismo, ¿no? Y esta pandemia ha ayudado también a algunos, al estar más encerrados y menos guerreando hacia afuera, a darse cuenta que hay otras cosas que podían hacer que también les daba placer o les daba crecimiento interior y que no las hacían porque estaban demasiado en el mundo
con esa velocidad que tiene el mundo de hoy, ¿no? Con un vértigo casi. Entonces, el que puede aprovechar bien la pandemia lo tiene que aprovechar para conocerse más a sí mismo. Y bueno, y también jugar esos roles que yo te dije, que tienen que ver con la meditación, la imaginación activa, el trabajo corporal, porque tienen que estar en un protocolo que les limita. Bueno, esto me limita, muy bien, esto me limita. ¿Qué otras cosas puedo hacer para no estar tan limitado? Esa es la gran pregunta. Y para conocerme más a mí mismo y sentirme mejor conmigo mismo. Mira, Lili, el que tengamos que ahora, tengamos la incapacidad a veces y quedemos encerrados en la limitación y en que no tengamos posibilidades de crear otras soluciones, ¿no sería algo que tiene que ver con la educación? ¿No nos educaron para momentos de dificultad? creo que tiene que ver también con la educación, creo que tiene que mucho ver con la educación, tiene que ver mucho con la globalización y con el consumismo, porque a ver, yo me acuerdo de una paciente que una vez me dijo, yo cuando me siento mal voy a la peluquería o me compro un vestido y ya estoy mejor. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto puede durar ese vestido dándole placer? Pero hay otras cosas que sí puede hacer, que sí tienen que ver con su crecimiento espiritual. Una de las cosas que tiene Jung es que él abrió el mundo a lo transpersonal y dice, bueno, no hay que confundir religión con espiritualidad. Podés no ser religioso y ser muy espiritual, ¿no? Pero te quiero decir, hay que abrirse a otras dimensiones de la vida, que no sean solamente esa cotidianeidad en la cual a veces esta globalización nos mete con el consumismo, nos introduce con hay que lograr más, lograr metas, ¿no es cierto? Y la meta de nosotros mismos, y nosotros mismos como ser humanos no somos una meta. Ajá. Y estos arquetipos, entonces, nos has hablado del peregrino, del guerrero, del bufón. Me interesa mucho el huérfano. ¿Qué pasa con el huérfano que lo sentimos tanto en esas heridas de soledad o de abandono interior, así estemos rodeados de gente? ¿Qué pasa con ese arquetipo del huérfano? Bueno, el arquetipo del huérfano en algún momento de la vida lo vivimos todos, porque como dijo una vez un profesor que yo conocí, si Cristo fue traicionado, ¿por qué no puedo ser traicionado? Es decir, en algún momento de la vida somos traicionados por algo, por un socio, puede ser hasta por un pariente querido, o lo que fuere. Pero aparte de la traición, hay heridas, hay heridas. Un nene cuando se le muere un perro, un chico de 12 años, se le produce la gran herida de comprender que somos finitos, que existe muerte, vida, muerte, ¿no? Ya comprender eso te hace sentir que podés estar solo en la vida, pero el huérfano tiene una parte luminosa también. ¿Cuál es? Ver qué otras cosas pueden sanar su herida. Por ejemplo, en estos tiempos nosotros hemos, digamos, alentado muchísimo la amistad. ¿Por qué? La amistad aún hablando así, desde lejos, porque la amistad nos permite sentir la interioridad del otro, porque lo que le pasa al otro me puede pasar a mí. Entonces, para el huérfano lo importante es adquirir seguridad en la vida a través de los vínculos. El huérfano necesita buenos vínculos, vínculos amorosos que tienen que ver con los que les van a cerrar sus heridas, por esa orfandad que sintió en algún momento y que puede volver a sentir todos en algún momento de nuestra vida, aún adultos, sentimos la orfandad. Sentimos. Ya, ya. Me has Sí, hablado bufón, peregrino, guerrero.
¿Hay algún arquetipo que sea femenino, muy característico de lo femenino? Sí, puede ser lo artístico, ¿no? Ajá. Que a mí me gusta mucho el artista, me gusta mucho también porque el creativo sería, porque la creatividad es algo que nos eleva. En cualquier área la hagamos. Por eso yo a mis pacientes siempre, en algún momento les digo, bueno, a ver, busca un amante que no sea una persona, algo que te apasione. Puede ser la pintura, puede ser escribir, puede ser volver a tocar ese piano que un día le obligó la madre, pero que ahora descubren que sí les gusta. Eh, puede ser la música en general con sus vibraciones, que es muy curativa. El trabajo con cuencos también puede ser muy curativo. Que busquen algo que les apasione. ¿Qué ocurre con el arte? En el arte uno pone dos cosas, el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro, la inteligencia y la emoción. Y entonces se produce una integración del ser humano, porque somos pensamiento y somos emoción. Descartes dijo, pienso, luego existo. Y hay alguien que dice, siento, luego existo. Es decir, tengo que pensar y sentir. Y en el arte se unen esas dos cosas. En cualquier arte que yo desarrolle. Y no necesito ser un genio en destacarme. Necesito concentrarme en algo que me gusta y darme cuenta que ahí pongo un sentimiento y pongo también mi cabeza usando tal pincel o usando tal palabra. Yo acá tengo un cuentito que no quisiera dejar de contártelo, muy cortito para este momento. No sé si hay tiempo. Dale, dale. Se llama La mejor herramienta del diablo. Cierta vez se corrió la voz de que el diablo se retiraba de los negocios y que vendía sus herramientas al mejor postor. En la noche de la venta estaban todas las herramientas, todas dispuestas, y estaba el odio, los celos, la envidia, la malicia, la sensualidad, los engaños. Aparte de ese lote, había una cuña muy gastada, y el precio de esa cuña era muy alta. Alguien preguntó al diablo, ¿cómo se llama ese instrumento? Ese instrumento se llama desaliento, fue la respuesta del diablo. ¿Y por qué su precio es tan alto?, le preguntaron. El diablo replicó, porque con este instrumento puedo entrar en la conciencia de un ser humano y hago lo que quiero. Una vez adentro, por medio del desaliento, puedo hacer de esta persona lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso mucho con casi todo el mundo. Y con muy pocas personas saben que pertenece y que es el desaliento tiene precio tan alto porque aún sigue siendo propiedad del diablo. Yo pediría que en esta pandemia todos estemos muy atentos para que esa herramienta del diablo no nos, digamos, no entre en nuestra vida, que es el desaliento. No tenemos que desalentarnos. Tenemos ¿Cómo mucho. luchar contra eso? ¿Cómo vencer el desaliento, Lili? Bueno, justamente con algunas de las cosas que te nombré. Meditación, caminata, elección de algún elemento expresivo en nuestra vida para que nosotros expresándonos podamos encontrarnos a nosotros mismos, no solo desde el ego, sino desde nuestra interioridad, estudiando lo que nos interesa, Y de leyendo. pronto, ¿Eh? termino yo porque se nos acabó el tiempo, escuchando a una persona como tú que nos da aliento y esperanza para continuar. Hay formas de seguir y esto es para todos, ya se nos acabó el programa, pero es poderles decir que hay maneras de vencer la pandemia, que hay elementos, hay sabiduría, hay conocimiento. No dejemos que el desaliento llegue a nuestros corazones. Lili ofrece cursos, hay gente en todas partes que nos está diciendo la oportunidad de salir de una resiliencia. Entonces terminemos el programa tratando de vencer el desaliento. Búsquenla a ella, escúchenla,
Oigamos cosas que nos ayuden a manejar la vida de otra manera. Hay esperanza y el desaliento lo vamos a derrotar. Muchísimas gracias, que lo pasen bien.